Esta noche, un profundo misterio sacude a la comunidad científica y a las autoridades locales, tras el fallecimiento de un reconocido experto en espeleología. Hace poco, fue localizada una caverna sumergida bajo las aguas del río Éufrates, cuya entrada fue cerrada con urgencia apenas unas horas después de su hallazgo. ¿Qué clase de secreto antiguo escondía esa cueva para que fuera sellada de inmediato? Informes extraoficiales hablan de ruidos perturbadores, formas de vida inexplicables y elementos que contradicen lo que creíamos saber sobre la historia de la Tierra. Las especulaciones no se han hecho esperar. Algunos investigadores aseguran que lo encontrado podría alterar por completo las teorías actuales sobre la evolución humana y la antigüedad de ciertas civilizaciones. Incluso hay quienes afirman que esta cueva podría estar conectada con zonas de acceso a mundos subterráneos, mencionados tanto en textos antiguos como en tradiciones orales de diversas culturas. Estamos frente a una evidencia suprimida por miedo al pánico colectivo. Prepárate para adentrarte en una revelación que va más allá de cualquier leyenda urbana. Bajo las profundidades del Éufrates podría estar gestándose el cumplimiento de profecías milenarias relacionadas con el despertar de antiguos vigilantes, el resurgimiento de los Nefilim y señales que apuntan hacia el retorno inminente del Mesías. Esta no es simplemente una historia de arqueología, es un llamado a mirar más allá del velo de lo visible. Los registros más antiguos, desde pergaminos olvidados hasta pasajes bíblicos, advertían sobre un momento en que los límites entre el cielo y la tierra se debilitarían. Ahora, muchos creen que ese tiempo ha llegado. Las señales están alineadas y el escenario parece preparado para eventos que podrían redefinir no solo la fe, sino también nuestra comprensión del tiempo y del universo mismo. Lo que está ocurriendo actualmente en el lecho del río Éufrates va mucho más allá de un fenómeno natural o del cambio climático. Se trata de una posible manifestación de lo que fue anticipado en el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Los descubrimientos recientes han dejado atónitos a arqueólogos, teólogos y científicos por igual, pues todo indica que nos encontramos frente a un punto de inflexión en la historia humana. De hecho, el descenso del nivel del río ha dejado al descubierto estructuras y entradas selladas que jamás habían sido documentadas. Algunas voces afirman que no se trata de casualidades, sino de advertencias divinas. ¿Y tú? ¿Estás preparado para descubrir lo que ha estado oculto bajo las aguas durante milenios? Investigadores y expertos en arqueología descubrieron una vasta red de túneles subterráneos oculta bajo el lecho del río Éufrates, un lugar envuelto en misterio que, según registros geológicos, habría permanecido intacto durante milenios. Sin embargo, lo que más desconcertó a la comunidad científica fue la rapidez con la que las autoridades decidieron clausurar el acceso. En cuestión de horas, todas las entradas fueron selladas y cualquier intento de ingreso fue completamente restringido. Ninguna declaración oficial fue emitida, aumentando aún más la intriga alrededor del hallazgo. La comunidad local quedó perpleja ante el despliegue inusual de fuerzas especiales, movimientos logísticos intensivos y vigilancia a las 24 horas. ¿Qué podría haber motivado semejante operación encubierta? Algunos lugareños aseguraron haber presenciado vehículos con emblemas gubernamentales descargando maquinaria de alta tecnología, junto con patrullas que protegían el perímetro como si se tratara de una zona altamente peligrosa. La atmósfera, antes tranquila, fue invadida por un aire de tensión y misterio, lo cual encendió aún más las teorías sobre la naturaleza de lo descubierto. Antes de que se bloqueara el acceso definitivamente, varias personas afirman haber estado lo suficientemente cerca como para escuchar ruidos que desafiaban toda lógica.
No se trataba de simples resonancias o corrientes de aire, se escuchaban lamentos penetrantes, carcajadas desfiguradas y un sonido que combinaba angustia con rabia. Para quienes lo oyeron, aquello no parecía provenir de ningún ser conocido por la ciencia. Era como si una presencia olvidada hubiera despertado en lo profundo. Aquellos que se atrevieron a acercarse más de la cuenta describen un fenómeno que trasciende lo físico. Un murmullo que parece emanar de una entidad invisible pero consciente, una inteligencia ancestral envuelta en cólera. Las sensaciones descritas van desde escalofríos incontrolables hasta una opresiva sensación de ser observado. Esta extraña mezcla de miedo y atracción ha llevado a muchos a vincular el suceso con figuras mitológicas. Los enigmáticos sátiros. En culturas antiguas eran conocidos por su naturaleza dual, mitad humana y mitad animal. Pero sus orígenes pueden ser mucho más oscuros de lo que imaginamos. Dentro del contexto bíblico, los sátiros no son simples criaturas del folclore, sino representaciones de entidades impuras conectadas con regiones desoladas y malditas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 34, verso 14, se menciona a estos seres en medio de un paisaje apocalíptico, describiéndolos como criaturas que habitan en zonas abandonadas. El sátiro llamará a su compañero. Esta referencia ha sido interpretada por varios estudiosos como una alusión a espíritus malignos vinculados a lo demoníaco y a la distorsión de la creación original. Según teólogos especializados en literatura apocalíptica, es posible que estas entidades sean restos degenerados de lo que alguna vez fueron ángeles rebeldes, desterrados del reino celestial tras alinearse con la insurrección de Lucifer. Recientemente, ciertos exploradores sostienen haber tenido encuentros con lo que describen como una figura similar a un sátiro. Entre las pruebas que presentan están los gritos estridentes, combinados con carcajadas distorsionadas, marcas en el suelo semejantes a pezuñas de cabra y símbolos con formas de cuernos tallados en las paredes internas de la cueva. Además, algunas de estas inscripciones tienen un inquietante parecido con representaciones artísticas encontradas en tablillas antiguas del Próximo Oriente, donde figuras demoníacas con patas de animal y rostros burlones eran adoradas o temidas por civilizaciones desaparecidas. Esto ha llevado a muchos a pensar que las evidencias no son meras coincidencias, sino una advertencia grabada en piedra, una señal de que lo que antes era considerado mito podría estar despertando bajo nuestros pies. El libro de Enoc, un antiguo manuscrito respetado por ciertas corrientes del cristianismo primitivo, relata con detalles sorprendentes el destino que aguardó a los ángeles rebeldes conocidos como los vigilantes. Según esta crónica ancestral, dichos seres celestiales fueron castigados tras romper las leyes divinas al unirse con mujeres humanas, dando origen a una raza híbrida conocida como los Nefilim.
Como consecuencia de este acto prohibido, el juicio divino los condenó a ser encerrados en las entrañas del planeta, encadenados hasta el día en que se emita la sentencia final. Ahora muchos se preguntan, ¿y si esa cueva recién descubierta bajo el lecho del Éufrates fuera una de esas cárceles sobrenaturales? Si tal hipótesis es cierta, entonces los estremecedores clamores que se escuchan no pertenecerían a bestias mitológicas ni a fenómenos naturales, sino a entidades caídas, aprisionadas desde tiempos inmemoriales. Voces llenas de agonía o cólera que podrían anunciar que el tiempo de su liberación se aproxima. En el capítulo 9 del Apocalipsis se menciona a 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates, esperando su momento para ser desatados en los últimos días. ¿Es posible que lo que oímos sea el eco del despertar de estos antiguos prisioneros? La idea de que una formación geológica pueda servir como calabozo espiritual nos lleva a reconsiderar todo lo que creíamos sobre la interacción entre el mundo físico y el mundo espiritual. Si esa caverna no es simplemente una estructura de piedra moldeada por el agua, sino una celda diseñada para contener fuerzas arcanas, entonces estamos frente a una revelación que podría sacudir tanto la teología como la ciencia. Lo que parecía un misterio arqueológico podría ser, en realidad, el vestigio de una guerra celestial que continúa resonando en nuestro mundo. Mientras los equipos arqueológicos continuaban sus trabajos en los alrededores de la zona clausurada, un descubrimiento impresionante volvió a encender la atención del mundo. En las capas sedimentadas del cauce seco del Éufrates emergieron restos óseos de dimensiones colosales. A primera vista, se pensó que podrían tratarse de fósiles de megafauna prehistórica, pero los análisis realizados revelaron rasgos anatómicos que no se ajustan a ninguna criatura conocida por la paleontología moderna. Lo más inquietante fue que los exámenes por carbono 14 ofrecieron resultados inconsistentes. Algunas partes del esqueleto parecían pertenecer a una era incluso anterior a la historia escrita, mientras que otras mostraban señales de una preservación casi antinatural, como si hubieran sido selladas con algún tipo de tecnología desconocida. Estas anomalías impulsaron a ciertos investigadores bíblicos y pensadores no convencionales a proponer que podrían tratarse de restos de los Nefilim, aquellos gigantes mencionados en Génesis 6, descendientes de los ángeles caídos y mujeres humanas. Este texto bíblico, en particular, hace énfasis en que los Nefilim estuvieron en la tierra en aquellos días y también después, lo que ha llevado a algunos a pensar que sobrevivieron al diluvio o resurgieron de alguna forma. Hay quienes creen que estos seres, dotados de habilidades sobrehumanas, experimentaron incluso con animales, creando híbridos imponentes y deformes. El libro de Enoc profundiza aún más en esta narrativa, señalando que los vigilantes enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, incluyendo la manipulación de la genética y el uso de energías ocultas. No muy lejos del lugar donde se produjo el sellado de la cueva, se encuentra uno de los hallazgos arqueológicos más intrigantes del siglo XXI. Durante las obras de la represa de Berik, a inicios de los años 2000, el cauce del Éufrates fue desviado temporalmente, lo que reveló inesperadamente una red de cuevas neolíticas en la región de Gaziantep, Turquía. Estas cavidades, cercanas al sitio histórico de Zeugma, fueron datadas con una antigüedad aproximada de 11.000 años, posicionándolas entre las zonas habitadas más antiguas conocidas. Las excavaciones en este sitio sagrado sacaron a la luz un abanico de hallazgos asombrosos, desde utensilios cotidianos hasta estructuras completas que incluían hogares, zonas comunales y espacios que habrían servido como templos o centros ceremoniales. Estos descubrimientos
permitieron a los investigadores reconstruir parte del estilo de vida, las creencias y la organización social de las primeras civilizaciones humanas. No solo se reveló un pasado fascinante, sino que la conexión simbólica entre esta ciudad ancestral y los eventos actuales en el Éufrates alimenta la idea de que hay una historia profunda, aún oculta, que apenas comenzamos a entender. Las paredes de las cuevas estaban adornadas con arte rupestre, que incluía pinturas y grabados de animales, personas y símbolos abstractos, reflejando métodos de comunicación y creencias culturales. Adicionalmente, se descubrieron restos humanos y artefactos rituales que podrían indicar prácticas ceremoniales y funerarias. Lo más impresionante fue la evidencia de ingeniería avanzada de aquel tiempo, como sofisticados sistemas de riego y diseños arquitectónicos, demostrando la inventiva de estas antiguas civilizaciones. Sin embargo, uno de los hallazgos más intrigantes dentro de la cueva, situada bajo el río Éufrates, fue un objeto que podría reescribir la historia. Un artefacto que se parecía al legendario Santo Grial. Escondido en las profundidades de las antiquísimas paredes, el cáliz, hecho de un metal desconocido y adornado con gemas preciosas, tenía un diseño intrincado y extrañas inscripciones, sugiriendo un origen más allá de la destreza humana, tal vez de naturaleza divina. El descubrimiento del Grial en un contexto tan inesperado desató un interés global. Durante siglos, este mítico objeto ha fascinado tanto por su significado religioso como histórico, ya que, según la tradición cristiana, fue la copa utilizada por Jesucristo en la última cena. El Santo Grial se asocia con el cáliz que recogió la sangre de Cristo durante la crucifixión. A lo largo de la historia, caballeros, monarcas y cazadores de tesoros han ido en su búsqueda, convencidos de que posee poderes milagrosos, capacidad de sanación, vida eterna y sabiduría divina. Existen leyendas que afirman que quienes beben del auténtico Grial obtienen la inmortalidad y la protección contra cualquier mal. Lo fascinante de esta historia es que el río Éufrates, en el lugar donde se encontró esta cueva, jamás había estado vinculado al Grial. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. ¿Cómo terminó allí? Es posible que alguien, en una era lejana, lo haya ocultado deliberadamente con el fin de protegerlo de quienes buscaran manipular su poder para fines oscuros. Diversos investigadores proponen que los primeros seguidores de Cristo, temiendo la destrucción o el saqueo, pudieron haber trasladado el Grial en secreto a este lugar remoto donde permanecería a salvo del alcance imperial o de sectas hostiles. No obstante, otras hipótesis plantean una visión más sobrenatural. Tal vez fue ocultado por entidades celestiales o incluso por designio divino, como parte de un plan mayor que se desplegaría solo cuando llegara el tiempo profetizado. El hecho de que este descubrimiento coincida con el dramático descenso del Éufrates no ha pasado desapercibido. Muchos consideran que esta sincronía es demasiado precisa como para ser fruto del azar. Podría tratarse de una intervención divina, una señal inequívoca del cielo, anunciando que las piezas del fin de los tiempos comienzan a alinearse. El Santo Grial, símbolo eterno de redención y del sacrificio supremo de Jesucristo, emerge en una etapa histórica cargada de confusión espiritual, conflictos globales y una humanidad que parece haber perdido su rumbo. ¿Y si esta aparición no es casualidad, sino el cumplimiento de una promesa antigua?
Mientras las aguas del Éufrates retroceden, un inmenso sistema de cavernas oculto bajo sus profundidades ha comenzado a salir a la luz. Lo hallado en su interior supera cualquier descubrimiento arqueológico convencional. No solo se encontraron restos óseos o ruinas, se desenterraron símbolos milenarios, escrituras con tintes proféticos y estructuras que parecen haber sido diseñadas con un propósito espiritual específico. Entre ellos se hallaron huesos de proporciones descomunales e inscripciones que remiten claramente a los pasajes del libro de Apocalipsis. Estamos ante el lugar donde yacen aquellos ángeles caídos mencionados en los textos sagrados. Este hallazgo ha desatado una ola de inquietud entre los estudiosos de las Escrituras, quienes consideran que la secuencia de eventos actuales coincide peligrosamente con las visiones descritas en los últimos capítulos de la Biblia. El sonido de trompetas, el despertar de antiguos seres y la apertura de portales sellados son elementos recurrentes en las profecías del fin. ¿Y si lo que yace bajo el Éufrates es mucho más que historia? Tal vez estamos ante una cuenta regresiva silenciosa, una alarma espiritual que ha comenzado a sonar sin que muchos lo noten. En una zona remota de Siria, mientras el cauce del río seguía disminuyendo, los arqueólogos encontraron una formación parcialmente hundida. Al principio, pensaron que era un simple colapso del terreno, pero al investigar más a fondo, descubrieron un pasadizo que los condujo a una caverna clausurada durante siglos, posiblemente milenios. Al ingresar, el ambiente era espeso, cargado, como si el lugar hubiese permanecido intacto desde su clausura. Las paredes estaban grabadas con símbolos que ningún experto pudo identificar de inmediato, y todo parecía respirar un aire de misterio profundo. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más opresiva, como si el propio lugar estuviera consciente de su presencia. El suelo, cubierto de capas de sedimento, ocultaba lo que sería uno de los hallazgos más desconcertantes hasta la fecha. No era solo arqueología, lo que encontraron parecía desafiar las leyes mismas de la naturaleza. Una estructura biológica, envuelta en lo que parecía un proceso de momificación, apareció ante sus ojos, y lo más perturbador estaba por revelarse. Los exploradores, con años de experiencia en sitios inusuales, quedaron paralizados ante lo que parecía una criatura que no pertenecía a nuestro tiempo ni a nuestro entendimiento. Frente a ellos yacía lo que parecía ser un pulpo de proporciones colosales, no fosilizado, sino parcialmente conservado, como si una fuerza desconocida lo hubiera preservado. Sus tentáculos aún flexibles y su piel, aunque desgastada, conservaban rasgos orgánicos. Su tamaño excedía por mucho a cualquier especie conocida en aguas dulces. Este hallazgo ha llevado a algunos investigadores a vincularlo con los demonios marinos descritos en antiguos textos bíblicos y mesopotámicos, entidades que podrían haber sido reales, pero ocultadas bajo el velo del mito. Este descubrimiento ha abierto interrogantes profundos. ¿Es posible que ciertas criaturas que asociamos con lo simbólico o legendario hayan tenido una existencia literal? ¿Y si este ser no es un monstruo aislado, sino uno de muchos que alguna vez habitaron las profundidades ocultas del mundo? Estamos presenciando el regreso de realidades olvidadas por milenios. Los pulpos, criaturas marinas por excelencia, están diseñados para habitar las profundidades de los océanos, no los lechos de antiguos ríos. Entonces, ¿qué hacía uno de ellos, de tamaño colosal y parcialmente conservado, oculto bajo las capas de sedimento del Éufrates? Esta pregunta desconcertó tanto a biólogos como a estudiosos bíblicos. La aparición de esta criatura en un contexto tan inesperado avivó las interpretaciones más inquietantes. Pronto comenzaron a circular conexiones con Leviatán,
el temible monstruo de las aguas descrito con asombroso detalle en el capítulo 41 del libro de Job. No se trata simplemente de un animal gigantesco, sino de un símbolo arquetípico de caos, juicio y poder indomable. A lo largo de los siglos, Leviatán ha sido representado en textos sagrados y en tradiciones antiguas como una entidad oscura cuya influencia va más allá de lo físico, penetrando el ámbito espiritual. Se decía que reinaba sobre los abismos marinos, reflejando una rebelión ancestral contra la voluntad divina. Y si esta criatura hallada bajo el Éufrates no es un simple ejemplar biológico, sino un descendiente directo, o peor aún, una manifestación del mismo principio destructivo que encarna Leviatán. El hecho de que se haya encontrado precisamente en el lugar donde Apocalipsis 9:14 menciona la presencia de 4 ángeles encadenados le otorga un matiz profético escalofriante. Todo parece indicar que este hallazgo no es una coincidencia aislada. ¿Podría este pulpo colosal representar una advertencia viviente, una especie de marcador biológico que revela lo que reposa más abajo? Algunos teólogos lo interpretan como un presagio, una señal de que las fuerzas encerradas bajo el río están comenzando a manifestarse. Tal vez la criatura no fue descubierta, sino más bien despertada por el movimiento de aguas y tierra. Si el Éufrates está vinculado a juicios divinos y el encierro de seres celestiales, la aparición de este ser podría ser la antesala de un evento mayor. Antes de continuar con lo más revelador de esta historia, recuerda dejar un me gusta, compartir este video y escribir en los comentarios qué opinas de esta sorprendente teoría. Lo que viene a continuación es aún más desconcertante. Mientras los arqueólogos y exploradores seguían avanzando por el lecho seco del río, se toparon con una estructura que desafió todas sus expectativas. Semienterrado en los sedimentos, apareció un majestuoso arco de piedra cubierto por escombros antiguos y oculta durante siglos. A diferencia de otras construcciones antiguas, esta no parecía tener un fin meramente ceremonial o arquitectónico. Cada piedra estaba colocada con una precisión casi imposible para su época, como si obedeciera a una geometría sagrada. El arco no solo era una estructura, era una declaración, un umbral con un propósito que iba más allá de lo humano. Lo más impactante era la superficie del arco, tallados de símbolos que no coincidían con ninguna escritura conocida de la Mesopotamia antigua. En torno a su base aparecían grabados que representaban ruedas dentro de otras ruedas, una descripción que remite directamente a los Ofanim, los seres celestiales que rodean el trono divino, según relata Ezequiel 1. En el punto más alto del arco, un símbolo destacaba por encima de los demás, una estrella contenida dentro de una rueda que bajo la tenue luz de las antorchas parecía emitir un resplandor etéreo. Aquello no era una construcción cualquiera. Era un portal, un umbral, tal vez incluso un sello. Las especulaciones entre los expertos no se hicieron esperar. Algunos pensaban que se trataba de una puerta espiritual, un punto de convergencia entre nuestro mundo y otra dimensión más elevada o más antigua, una especie de bisagra entre lo terrenal y lo divino. Pero entre los teólogos presentes, la teoría fue aún más audaz. Basándose en el simbolismo del Éufrates, en el contexto profético, comenzaron a preguntarse en voz baja si este arco podía ser el umbral que mantiene encerrados a los 4 ángeles del Apocalipsis. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, dice el versículo. ¿Y si esta estructura fue el sello de su prisión divina? La posibilidad de que esta construcción haya contenido entidades poderosas durante milenios dejó a todos inmóviles. Incluso los más escépticos del grupo admitieron sentir un cambio en la atmósfera. El aire se volvió denso, cargado de una tensión inexplicable. Un silencio vivo los envolvía,
como si una conciencia antigua los observara desde la sombra. Era como si la cueva, el arco y todo lo que descansaba allí estuvieran esperando el momento justo. Quédate con nosotros, porque lo que los arqueólogos encontraron después sacudió incluso a los más racionales. Justo más allá del enigmático arco, bajo capas de piedra colapsada y sedimentos densos, el equipo desenterró lo que parecía ser una cámara funeraria real, preservada en una inquietante calma bajo el lecho seco del Éufrates. El espacio era vasto, repleto de sarcófagos de piedra y paredes decoradas con inscripciones irregulares, además de reliquias incrustadas en oro, lapislázuli y obsidiana. Sin embargo, la inscripción que dejó a todos paralizados exhibía un solo nombre: Gilgamesh. El legendario gobernante de Uruk es el protagonista del poema épico más antiguo conocido, que narra sus hazañas como un rey, un guerrero formidable y un buscador de la inmortalidad. Pero, ¿y si realmente existió? La profecía bíblica podría ofrecer pistas. En Génesis 6:4 se menciona que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después. ¿Podría Gilgamesh haber sido uno de estos hombres renombrados, un Nefilim, hijo de ángeles caídos y mujeres humanas? De ser así, este hallazgo no solo reescribe la historia antigua, sino que la valida. Su tumba, oculta bajo las aguas del Éufrates, pudo haber permanecido protegida durante milenios. Y su repentina aparición podría tener un significado más profundo. Pero lo que descubrieron a continuación reveló que no se trataba de un simple cementerio antiguo. Era un mundo sepultado. A medida que el equipo se aventuraba más allá de la tumba de Gilgamesh, se adentraron en los canales secos que se desprendían del Éufrates y notaron formaciones pétreas inusuales. No se trataba solo de escombros dispersos, sino de patrones organizados. Intrigados, decidieron ampliar su área de estudio y utilizaron herramientas avanzadas como imágenes por sonar y tecnología LR para explorar las capas de sedimento bajo el antiguo lecho del río. Lo que encontraron fue asombroso. Un equipo de arqueólogos ha hecho un hallazgo sorprendente. Una ciudad sumergida completa con impresionantes murallas, calles pavimentadas, pilares de templos y los cimientos de estructuras de múltiples habitaciones. No se trata de una simple aldea. Es un extenso asentamiento urbano oculto bajo capas de barro y misterio durante milenios. A partir de las primeras técnicas de datación y de fragmentos de cerámica encontrados en los alrededores, se estima que esta ciudad tiene al menos 3.400 años, lo que la sitúa en el periodo de la antigua Mesopotamia, durante los imperios asirio y babilónico. La hipótesis más inquietante sugiere una posible conexión con asentamientos mencionados en textos sumerios, incluso relacionándola con la antigua Babel o el reino de Nimrod, famoso por desafiar a Dios mientras se erigía una torre con intención de alcanzar el cielo, según se relata en Génesis 11. El capítulo 10, versículo 8-10, menciona que Cush fue padre de Nimrod, quien se convirtió en un poderoso guerrero en la tierra. Los primeros centros de su reino fueron Babilonia, Uruk y Acadia. Si esta ciudad realmente data de la época de Nimrod, podría simbolizar el origen de la rebelión humana contra lo divino, un enclave de orgullo, poder y desafío espiritual. A medida que el Éufrates sigue su curso descendente, esta ciudad olvidada está emergiendo del polvo, revelando secretos ocultos durante demasiado tiempo. ¿Es esto una coincidencia o la Tierra está manifestando, tal como se predijo, lo que sucedería en los últimos días? Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario.
No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La situación dio un giro oscuro cuando una sombra atravesó el lugar, pero lo que encontraron a continuación sorprendió incluso a los más escépticos del equipo de excavación. En la parte más oculta y sombría de una cueva, parcialmente cubiertos por sedimentos endurecidos y rocas, yacían los restos fosilizados de una criatura similar a un búho. En primera instancia, parecía un gran ave de presa, pero a medida que lo desenterraban, resultó cada vez más extraño. Este búho era totalmente diferente a cualquier otro hallado en el registro fósil. Con una envergadura que supera los 6 metros, huesos tan robustos como varillas de hierro y garras más largas que la mano de un hombre, este ser sobrepasó cualquier ave estudiada hasta ahora. Sus cuencas oculares, vacías y orientadas hacia el frente, parecían conferirle una inquietante sensación de inteligencia inusual. Lo más perturbador fueron los símbolos antiguos, de formas angulares, encontrados cerca de los restos. Algunos se asemejaban a inscripciones sumerias, mientras otros evocaban estrellas de rayos torcidos. En la mitología mesopotámica, el búho no era simplemente un ave nocturna, sino un emblema espiritual de la muerte, la oscuridad y el conocimiento oculto. La diosa Lilith, asociada con demonios que roban niños y terrores nocturnos, solía representarse con rasgos de búho. Las tablillas de arcilla la muestran con pies de búho, alas y rodeada de estos seres, no como una protectora, sino como una depredadora. La Biblia también menciona a los búhos en contextos de juicio y desolación. En Isaías 34:14 se habla de criaturas espectrales en una visión de la ira divina sobre los malvados, y algunas traducciones vinculan a esta criatura con Lilith misma, una entidad espiritual desterrada que vaga por desiertos. Entonces, ¿qué hacía un búho gigante en una cueva bajo el río Éufrates, que se encuentra hoy en condiciones críticas? ¿Podría haber sido adorado como guardián o utilizado en rituales antiguos como símbolo de terror y poder? ¿O tal vez podría representar una manifestación o forma física de una entidad demoníaca, conocida por civilizaciones pasadas y de la que las profecías advierten sobre su posible regreso? Las implicaciones son preocupantes. Al examinar el descubrimiento a la luz de Apocalipsis 16:12, la situación se torna aún más siniestra. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, secando sus aguas para preparar el camino de los reyes del oriente. Este búho, aterrador y extraño, enterrado bajo el Éufrates, podría ser un oscuro presagio, un anuncio de eventos inminentes. Algunos suponen que representa una de las fuerzas espirituales alineadas con aquellos reyes, poderes que emergen en los últimos tiempos cuando el Éufrates ya no exista. La presencia de un búho, ya sea un guardián, un vestigio de una antigua maldición o un símbolo relacionado con profecías apocalípticas, no es casual. El río se está secando, los portales están abiertos y fuerzas ancestrales, algunas temidas durante mucho tiempo, otras olvidadas, podrían estar despertando. Estos hallazgos bajo el Éufrates son más que descubrimientos arqueológicos extraordinarios. Son ecos de profecías antiguas que se manifiestan ante nuestros ojos. Una cueva oculta bajo un río considerado sagrado en la Biblia. Una criatura similar a un pulpo. Tal vez un descendiente del Leviatán, y una puerta espiritual tallada que inquietantemente se alinea con portales bíblicos. La tumba de un rey semidivino, posiblemente un Nefilim, y una ciudad hundida de 3.400 años que emerge a medida que las aguas desaparecen. Además, los restos de un enorme búho relacionados con leyendas demoníacas y profecías sobre el fin de los tiempos. Aunque cada uno de estos elementos impacta por sí solo, juntos crean un patrón, un mensaje, una cuenta regresiva espiritual.
Las Escrituras han advertido desde hace tiempo que el secado del Éufrates es un signo de los últimos días. En el libro de Apocalipsis se menciona a 4 ángeles atados debajo del río, listos para ser liberados. También se anticipa que este río abrirá paso a los reyes del oriente. Además, Isaías, Zacarías y Joel describen signos aterradores en la naturaleza, criaturas emergiendo y fuerzas antiguas agitando el ambiente. No se trata de meras coincidencias, son advertencias y señales proféticas destinadas a despertar un mundo adormecido. Dios no permanece en silencio. A través de la creación, de los signos y de la palabra, se manifiesta. El Éufrates se narra como un río que se seca, y la tierra está revelando sus secretos. Esta puede ser una parte de una revelación divina, un llamado al arrepentimiento y una señal para prepararnos, recordándonos que la llegada de Jesús es inminente. No es momento de dudar, es el instante para retornar a Dios, observar los signos y preparar nuestros corazones para lo que está por venir. Porque el final no solo está cerca, podría ya estar aquí. Una de las profecías más enigmáticas del libro de Apocalipsis se encuentra en el capítulo 16, versículo 12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del este. A lo largo de los siglos, muchos eruditos han especulado sobre la identidad de estos reyes y la importancia del Éufrates en este contexto. Hoy, al observar el retroceso de este antiguo río de manera tangible, surge la incógnita: ¿se está preparando el camino? Históricamente, el Éufrates ha sido un límite tanto físico como espiritual que separaba imperios y fronteras proféticas. Su desaparición podría abrir la puerta a la marcha de una fuerza poderosa hacia Occidente. ¿Podrían estos reyes representar naciones concretas que emergen en el Oriente actual, o bien tratarse de entidades espirituales, gobernantes demoníacos que han estado atados y ahora son liberados en el mundo? Al reflexionar sobre la cueva bajo el Éufrates, la ciudad antigua que desafió a Dios y la aparición de criaturas proféticas como el búho gigante, todos estos elementos parecen señalar a un mismo destino. Se está conmoviendo el ámbito espiritual. Ya sean humanos o demoníacos, los reyes del este están vinculados a un clímax en el tiempo profético, un enfrentamiento global, una batalla sobrenatural. Lo que estamos atestiguando no es solo el desarrollo de la historia. Podríamos estar presenciando la preparación para la última gran guerra descrita en el Apocalipsis, la batalla de Armagedón. La sequía del Éufrates trasciende un simple suceso ambiental. Es una vía espiritual y los reyes se encuentran en movimiento. Oremos. Padre Celestial, ante ti venimos con respeto y asombro, conscientes de que vivimos en tiempos proféticos. A través de tus profetas hablaste hace tiempo y sigues comunicándote hoy mediante los temblores de la tierra, el cambio en los cielos, el secado de ríos y los misterios antiguos que se revelan. Señor, despierta nuestros corazones. No permitas que nuestros espíritus se adormezcan mientras el mundo tiembla ante tus advertencias. Ábrenos los ojos para percibir lo que los demás ignoran y danos oídos para escuchar el sonido de la trompeta que se aproxima, señales de tu pronto regreso. Fortalécenos en la fe, oh Dios. En un mundo lleno de engaño y temor, que encontremos firmeza en la verdad y valentía en nuestro testimonio. Ayúdanos a no temer lo que se aproxima, sino a alegrarnos, porque nos has advertido con antelación, preparándonos para lo que vendrá. Purifica y santifica tu iglesia, Señor, llena de tu espíritu, para que podamos brillar en medio de la oscuridad. Que estos descubrimientos no nos llenen de pánico, sino de una expectativa sagrada.
Oremos por los perdidos, para que sus corazones se abran ante la puerta de la misericordia antes de que se cierre. Elevamos nuestras peticiones por Israel, por la paz de Jerusalén y por cada creyente en el mundo que se mantiene firme en la fe. Jesús, tú eres nuestro refugio, nuestro arca y nuestro Rey. Anhelamos tu regreso. Fortalécenos para permanecer vigilantes y caminar en tu voluntad hasta el día de tu regreso en poder y gloria. Que estemos preparados. En el poderoso nombre de Jesús, oramos. Amén. Señales de los tiempos finales nos rodean. El río Éufrates no es un simple cauce de agua. Desde Génesis ha sido un símbolo en la narrativa bíblica, presente tanto en la creación como en profecías que advierten y juzgan. Hoy, ese río se está secando. Lo que alguna vez sustentó imperios, ahora revela secretos que habían permanecido ocultos. No se trata solo de una crisis ambiental. Es un evento profético, un reloj divino avanza hacia la hora señalada. Lo que estaba escondido emerge a la vista. Las aguas que retroceden desentierran tumbas antiguas, ciudades olvidadas resurgen del polvo y portales espirituales se abren, resonando con sonidos inquietantes que parecen ecos de lo profundo de la tierra. Restos de seres monstruosos, símbolos de caos y juicio, surgen de su letargo. Es momento de prestar atención a los signos que se están manifestando a nuestro alrededor. Ciertas profecías que antes parecían simbólicas están tomando forma en nuestra realidad. En el libro de Apocalipsis se menciona a 4 ángeles atados en el río Éufrates que son liberados para llevar a cabo un juicio en la tierra, así como la referencia al Éufrates secándose para facilitar el camino a los reyes del Oriente. Ya no son meras interpretaciones, son acontecimientos concretos que estamos experimentando. Las puertas están abiertas y los ecos que escuchamos provienen de fuerzas que se agitan, ya sean ejércitos reales o poderes espirituales. Existe una conexión palpable entre lo espiritual y lo físico, y lo que antes solo leíamos en la Biblia ahora se materializa ante nosotros. Estos fenómenos no son coincidencias, son señales divinas que Jesús nos instó a observar, tal como declaró que sería como en los días de Noé durante su regreso. Las evidencias se acumulan y el planeta mismo manifiesta su desasosiego. Es crucial que la Iglesia despierte ante esta realidad y abandone la apatía y la fe tibia. Ahora es el momento de abrir los ojos, hacer un examen profundo de nuestras vidas y preparar nuestras almas. Las manifestaciones ya no son sutiles, están presentes en el cielo y en las aguas. El regreso de Jesús no será como el de un servidor sufriente, sino como un rey conquistador que se mostrará al mundo de manera majestuosa. Las trompetas sonarán y todos lo verán. El Éufrates está enviando un mensaje y la respuesta de la comunidad de creyentes debe ser de arrepentimiento, fe y anticipación. La cuenta regresiva ha comenzado y el regreso de Jesús es inminente. Además, convertirse en padre es un proceso transformador que modifica radicalmente la vida de un hombre, cambiando completamente el enfoque de lo personal a cubrir las necesidades de los demás. Cada decisión que tomas es un reflejo del impacto que tendrá en tus hijos. Te dedicas a proteger, proveer, resolver conflictos y ofrecer orientación y corrección día tras día. Tu objetivo es prepararlos para que enfrenten la vida de manera independiente mientras oras con fervor por su bienestar. Desde que tienes hijos, surgen instintos que quizás no sabías que tenías. La primera vez que adquirí un seguro de vida fue cuando nacieron mis hijos. Quería asegurarme de que, en caso de algo inesperado, tuvieran lo que necesitaran incluso tras mi partida. Desde su nacimiento, tú y tu pareja hacen sacrificios, sean pequeños o grandes, siempre pensando en su futuro.
Ser padre me ha dado una nueva perspectiva sobre el amor y el sacrificio que Dios tiene por sus hijos. He llegado a comprender mejor su amor y su disposición a sacrificarse por nuestro beneficio. Asimismo, ahora valoro su disciplina hacia nosotros de una forma más profunda. La Escritura nos enseña mucho sobre el papel del Padre. Hoy analizaremos su función, su obra y la relación que mantiene con nosotros, al mismo tiempo que reflexionamos sobre cómo podemos emular su corazón en nuestras interacciones. La Escritura nos revela que solo hay un Dios que se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, formando una Trinidad. Aunque cada persona es igual en esencia y vive en perfecta unidad, también existen distintas funciones y un orden en la relación entre ellos. Cada miembro de la Trinidad se somete voluntariamente al otro: el Espíritu Santo al Padre y al Hijo, mientras que el Hijo se somete al Padre. La entrega voluntaria que vemos en el ejemplo de Dios resalta su naturaleza ordenada y su perfecta humildad. Este principio se refleja tanto en la Iglesia como en el matrimonio, marcando la importancia de la sumisión mutua entre creyentes y la relación específica entre esposas y esposos. Es fundamental recordar que esta práctica se refleja primero en Dios mismo. Él nunca nos pide hacer algo que Él no haga. Dentro de la Trinidad, Dios Padre actúa como la cabeza, enviando al Hijo para llevar a cabo nuestra salvación, tal como se menciona en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Al regresar el Hijo al cielo, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para regenerarnos, sellarnos y enseñarnos, según se destaca en Juan 14:25-26. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Esa es la labor que realiza el Padre. Uno de mis primeros recuerdos sobre mi padre es verlo trabajar. Cada día iba a Stanger's Market, nuestro negocio familiar en Scranton, PA. Al final de la jornada llegaba cansado. Se sentaba en su sillón con un poco de maní y un vaso de té helado, mientras nosotros jugábamos o intentábamos boxear con él. Recuerdo con alegría el momento en que a los 5 años me permitió ayudar en la tienda, llenando estantes y colaborando en diversas tareas. Él me enseñó el valor del esfuerzo, una lección que ahora intento transmitir a mis hijos. La Escritura también nos muestra que Dios Padre tiene un propósito y trabajo que cumplir. En 1 Corintios 8:6 se nos dice que Dios es el creador de todas las cosas y que toda la creación tiene su origen en Él. Además de haber dado vida al universo, también nos proporciona revelación para que podamos conocerlo mejor y comprender su voluntad. En Apocalipsis 1:1 se menciona que esta revelación proviene de Jesucristo y fue dada por Dios con el propósito de mostrar a sus siervos lo que está por suceder. También sabemos por Efesios 1:5 que el Padre orquestó el plan de nuestra salvación, predestinándonos para ser adoptados como hijos a través de Jesucristo conforme a su propósito. La Escritura revela otros aspectos en los que Dios Padre actúa. En los Salmos se destaca que es el Padre de los huérfanos y el protector de las viudas. En la Epístola de Santiago se dice que Él es el dador de cada don perfecto. Santiago 1:17. Igualmente, en la segunda carta a los Corintios, descubrimos que el Padre ofrece misericordia y consuelo a sus hijos. 2 Corintios 1:3-4. Esto nos lleva a entender que nuestro Padre Celestial está trabajando activamente en nuestras vidas, deleitándose en ayudar a sus hijos a madurar, siempre manteniendo su atención sobre nosotros. A través de Cristo tenemos la increíble oportunidad de clamar al Padre como Abba.
En Romanos 8:15 se menciona que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para caer en el temor, sino uno de adopción como hijos que nos permite gritar, Abba, Padre. Recuerdo una carta que mi esposa envió a nuestra familia en acción de gracias, cuando nuestros hijos eran pequeños. Julia, la más joven, tenía menos de 1 año. En esa carta, Andrea compartió que la palabra que más le gustaba decir era dada. Para muchos niños, esas primeras palabras son muy especiales, pero hay algo extraordinario en escucharlas cuando el niño se refiere a ti. En Romanos 8:15, el apóstol Pablo usa la palabra Abba para referirse a Dios Padre. Esta palabra aramea es comúnmente usada por los niños al hablar de sus padres, y en inglés equivale a daddy. La relación entre un padre y su hijo es un vínculo profundo y afectuoso. Es impresionante pensar que a través de nuestra fe en Jesucristo se nos ofrece una conexión similar con Dios, el Padre. Al estar en Cristo, el Padre nos mira a través de su Hijo, considerándonos justos, santos y libres de pecado. Gracias a Cristo, ya no somos prisioneros del miedo al pecado, a Satanás o a la muerte, pues hemos sido adoptados como sus hijos. El Padre nos ha hecho parte de su familia y podemos llamarlo papá con total confianza. Esto se refleja en nuestra capacidad para acercarnos a Él en oración, sabiendo que siempre nos recibe con amor. En Hebreos 4:16 se nos invita, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De qué manera podemos reflejar el corazón del Padre hacia los demás? Es enriquecedor reflexionar sobre cómo nuestro Padre Celestial manifiesta su amor hacia nosotros. No solo nos creó y nos rescató, sino que también nos guía, disciplina, conforte y adopta como sus hijos. Siguiendo su ejemplo, deberíamos extender ese mismo amor a quienes nos rodean para que también aprendan a apreciar su grandeza. Los padres tienen el privilegio de influir en las vidas de sus hijos, no solo moldeando su comportamiento, sino también guiando sus corazones. Una de las maneras más efectivas de hacerlo es dedicando tiempo a ellos. Si no reservas momentos específicos para compartir con tus hijos, esos momentos se desvanecerán. Llenar su agenda con actividades sin criterio puede hacer que pierdas la oportunidad de conectar. Por el contrario, si te comprometes a estar presente de manera genuina, surgirán conversaciones significativas, temas importantes y experiencias que podrán compartir. Es fascinante comprender cómo la imagen que un niño tiene de Dios Padre está profundamente marcada por la figura del Padre terrenal. Pensemos en una niña de 7 años que ha experimentado solo rechazo y maltrato por parte de su padre, a quien ama con todas sus fuerzas. En la escuela dominical aprende que Dios es su Padre Celestial. ¿Cuál será su percepción de Él? Basándose en su experiencia con su padre, es probable que vea a Dios como alguien inestable y que la rechaza, lo cual la llevará a desconfiar de Él. Si tu padre se comportaba como un sargento, exigiendo siempre más de ti sin mostrar satisfacción y con un temperamento irritable, es posible que, sin darse cuenta, hayas proyectado esa imagen en Dios. Es probable que sientas que no serás aceptado a menos que cumplas expectativas que parecen inalcanzables, lo que podría haberte llevado a buscar la perfección en todo. Por otro lado, si tu padre era una persona débil, podrías ver a Dios de la misma manera, sintiendo que no puedes contar con Él en momentos difíciles. Tal vez creas que no mereces el consuelo y apoyo divinos, o que Dios no es capaz de ayudarte. En contraste, si tu padre era paciente, es más probable que consideres a Dios como alguien accesible y comprensivo, sintiendo que eres valioso para Él, que se preocupa por ti y que está presente en cada aspecto de tu vida. Si tu padre era amable, lo más probable es que percibas a Dios como alguien bondadoso y generoso, convencido de que está interesado en tu bienestar y amoroso hacia ti de manera personal.
Gracias por acompañarnos en este análisis. Permanece atento a nuestro próximo contenido. Imaginemos ahora a David, un joven pastor que avanza con solo una honda y 5 piedras suaves. Declarando que lucha en nombre del Señor, lanza una piedra que impacta a Goliat de lleno en la frente, derribándolo. Pero David no se detiene ahí, se apresura a tomar la enorme espada de Goliat y con valor le quita la vida, logrando una victoria milagrosa para Israel. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para disfrutar de más contenido fascinante. Tu opinión es importante, así que siéntete libre de dejar tus comentarios. Ahora abordemos el enigma. ¿Cómo llegó la espada de Goliat al Éufrates? Si realmente se trata de esta legendaria espada, ¿qué camino hizo hasta el río que está tan lejos de Israel? Existen diversas teorías que intentan resolver este misterio. La espada podría haberse perdido en antiguas batallas. El Éufrates fue una región vital en la antigüedad, donde múltiples civilizaciones luchaban por dominar sus tierras fértiles. Es posible que la espada fuera un botín de guerra y que durante un enfrentamiento se perdiera y se hundiera en el lecho del río con el paso del tiempo. Otra hipótesis sugiere que la espada fue llevada por israelitas exiliados. Tras la destrucción del templo de Salomón por los babilonios, muchos objetos sagrados fueron saqueados y algunos creen que la espada de Goliat estaba entre ellos. Esta podría haber sido trasladada hacia el este, donde se quedó olvidada o sepultada. Además, se postula que sacerdotes o guerreros israelitas, preocupados por la pérdida de sus reliquias, escondieron la espada en un lugar secreto, tal vez cerca del Éufrates. Con el paso de los siglos y los cambios en el paisaje, es posible que la espada haya quedado enterrada bajo el río, aguardando su descubrimiento. Algunos sostienen que hallar la espada en este momento no es simple coincidencia, sino un mensaje divino. El Éufrates está experimentando un descenso en su caudal, un evento profetizado en Apocalipsis 16:12. Este hallazgo podría estar vinculado a un desarrollo divino en el marco de los tiempos finales. Pasando a otro evento intrigante, en una cálida noche en Florida, un grupo de personas que paseaban por las concurridas calles fue testigo de un suceso inquietante que atrajo la atención de muchos. En el crepúsculo, una figura inusual surcó el cielo, distanciándose de cualquier ave o aeronave conocida. Su vuelo era irregular, con deslizamientos suaves interrumpidos por repentinas caídas bruscas. La figura oscura del ser poseía alas desmesuradamente largas en comparación con cualquier ave rapaz conocida, y sus ruidos inquietantes causaban un frío paralizante en quienes lo escuchaban. No te quedes con la duda, averígualo tú mismo. Atónitos, varios testigos comenzaron a grabar en sus teléfonos el extraño espectáculo. Describieron a la criatura con una forma vagamente humanoide, alas delgadas y alargadas que parecían brillar tenuemente en el crepúsculo. En ciertos momentos, la silueta del ser desaparecía para reaparecer poco después, creando la inquietante sensación de que oscilaba entre la realidad y la nada. Este breve pero perturbador encuentro dejó a muchos observadores sumidos en el miedo y la incredulidad. El río Éufrates, con una extensión de aproximadamente 2.800 kilómetros, es uno de los más relevantes de Asia Occidental. Nace en Turquía y fluye a través de Siria e Irak, desembocando finalmente en el Golfo Pérsico. A lo largo de la historia, este cauce ha sido esencial, proveyendo agua tanto para consumo como para la agricultura y actuando como una importante vía de transporte y comercio. El Éufrates fue fundamental en el desarrollo de civilizaciones antiguas como la Sumeria, la Babilónica y la Asiria, albergando ciudades históricas como Ur, Babilonia y Nínive, que alguna vez fueron centros culturales y políticos vibrantes.
La agricultura prosperó a lo largo de sus orillas, ya que sus aguas hacían posible el cultivo en terrenos áridos. El río también facilitaba el intercambio de personas y mercancías como maderas, metales y textiles, estableciéndose como una arteria económica crucial. En la actualidad, el Éufrates sigue siendo vital para el riego, el acceso a agua potable y la generación de energía hidroeléctrica en Siria, Irak y Turquía. Sin embargo, enfrenta graves amenazas como la sequía, la contaminación y la construcción de represas, que ponen en riesgo su papel como recurso fundamental para la región. ¿Está el Éufrates secándose? Sí, su caudal disminuye lentamente debido a múltiples causas. Una de las causas principales del descenso en los niveles del río Éufrates es la construcción de represas, como la represa de Atatürk en Turquía, erigida en las décadas de 1980 y 1990 para fines de riego y generación de energía hidroeléctrica. Estas estructuras limitan el flujo de agua hacia aguas abajo. Además, el cambio climático global ha intensificado las sequías, resultando en un menor nivel de precipitaciones en la cuenca fluvial. Las temperaturas en aumento también han elevado las tasas de evaporación, contribuyendo aún más a la reducción del caudal. La pregunta que todos se hacen es: ¿cuándo se secará el Éufrates? Con los niveles hídricos en mínimos alarmantes, algunos especialistas creen que el río podría agotarse por completo para 2040. Las consecuencias de esta situación serían devastadoras para las civilizaciones contemporáneas que dependen de sus aguas, pero también podría revelar un legado histórico importante. En el lecho del río en Irak, los arqueólogos han hallado alrededor de 80 sitios antiguos, incluyendo prisiones y cementerios de la antigua ciudad de Telbos, que se remontan a épocas anteriores a Cristo. De acuerdo con las profecías bíblicas, el Éufrates se secará en los últimos días, permitiendo el tránsito de los reyes del este, dado que ha sido un significativo obstáculo natural para los ejércitos a lo largo de la historia. Este caudal, que se extiende más de 12.800 metros de longitud y 274 metros de ancho, ha sido un soporte vital para la región. La Biblia narra que un ángel secará las aguas del Éufrates para facilitar el camino a tales monarcas, aunque no especifica quiénes son estos reyes, lo que ha generado diversas interpretaciones entre los estudiosos. Algunos sugieren que podrían representar el surgimiento de potencias como China. Recientemente han surgido informes sobre ríos y lagos que adquieren tintes rojizos en varias partes del mundo, desde el Yangtze en China hasta el río Remik en Perú. Los científicos intentan desentrañar la razón detrás de estos fenómenos cada vez más comunes, mientras que muchos creyentes consideran que son señales divinas que advierten sobre lo que está por venir. El río Éufrates posee un significado profético particular. Según la Biblia, este río se secará antes de la batalla final de Armagedón, como se menciona en Apocalipsis 16:12, donde se describe cómo el sexto ángel vacía su copa sobre el gran río, preparándolo para la llegada de los reyes del este. En la actualidad se observan sequías históricas y partes del Éufrates se están secando, lo que lleva a ciertos intérpretes de profecías a considerar que estos fenómenos, incluida la coloración rojiza de sus aguas, son evidencia de que las advertencias bíblicas se están materializando ante nuestros ojos. Si estos acontecimientos realmente representan un cumplimiento del tercer juicio, ¿qué podría ocurrir después? El libro de Apocalipsis anticipa un incremento en la ira divina, lo que provocará consecuencias catastróficas para la humanidad. Estos eventos no serán casos aislados, sino más bien una cadena de reacciones donde cada juicio se tornará más severo que el anterior.
Tras el tercer juicio, que convierte los ríos y fuentes de agua en sangre, la Biblia advierte sobre un cuarto juicio aún más aterrador. El apóstol Juan narra que el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, permitiendo que éste queme a la gente con su fuego. El sufrimiento que se describe es inimaginable, y a pesar de las calamidades, las personas continúan sin arrepentirse ni glorificar a Dios, quien tiene dominio sobre estas plagas. Podría ser que ya estamos presenciando el inicio de esta profecía. En los últimos años, las olas de calor sin precedentes, los incendios forestales y un alarmante incremento en la actividad solar han marcado nuestra realidad. Los científicos advierten que el Sol está ingresando en una fase muy activa, lo que conlleva un aumento en la frecuencia e intensidad de las tormentas solares. En 2024, múltiples tormentas geomagnéticas impactaron la Tierra, causando interrupciones en las comunicaciones por satélite y fallas en redes eléctricas en diversas regiones. Estos eventos nos invitan a reflexionar sobre las advertencias bíblicas y el futuro que nos espera. La posibilidad de que el Sol se intensifique hasta alcanzar niveles que amenacen a la humanidad ya no es solo una profecía bíblica, sino una preocupación científica real. Los desastres climáticos se vuelven cada vez más severos, con el aumento de las temperaturas provocando sequías, escasez de alimentos y migraciones masivas. Si esto es solo un presagio de lo que está por venir, el cuarto juicio podría estar más cerca de lo que imaginamos. Sumándose a estos eventos inquietantes, se anticipa un eclipse lunar total, conocido como Luna de Sangre, para el 14 de marzo. Este fenómeno celestial, además de ser espectacular, ha sido considerado un símbolo de cambios significativos, advertencias y mensajes divinos a lo largo de la historia. Desde las antiguas civilizaciones hasta la profecía bíblica, las lunas de sangre se han asociado con señales sobrenaturales y juicios. En Joel 2:31 se menciona que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del gran y terrible día del Señor. Esta afirmación sugiere que la aparición de una luna de sangre es un aviso de una intervención divina inminente. Asimismo, en el libro de Apocalipsis se describen eventos aterradores previos al fin de los tiempos. Vi cuando abrió el sexto sello. Hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como un saco de cilicio y toda la luna se volvió roja como sangre. Apocalipsis 6:12. La luna de sangre, según las Escrituras, es una de las señales de advertencia de Dios antes del juicio final. Cuando aparece junto a terremotos, desastres y guerras, muchos creen que indica la inminente llegada de un periodo de gran sufrimiento y caos antes del regreso de Jesucristo. Históricamente, estas lunas de sangre han sido vistas como marcadores divinos de eventos destacados en el cronograma profético de Dios. Si los fenómenos anteriores han coincidido con guerras y el cumplimiento de profecías, ¿qué significará la luna de sangre del 14 de marzo de 2025? Este evento no se presenta de manera aislada. El momento actual es inquietante. El río Éufrates se está secando, cumpliendo con lo mencionado en Apocalipsis 16:12. Ríos en diversas partes del mundo presentan un color rojo intenso, lo que recuerda al tercer juicio de Apocalipsis 16:4. La actividad solar aumenta, con tormentas solares que rompen récords y un calor extremo, lo que podría coincidir con el cuarto juicio, Apocalipsis 16:8-9. El aumento de conflictos y tensiones geopolíticas se ajusta a las predicciones de Mateo 24:6. Del mismo modo, el deterioro moral, la anarquía y la desinformación se están intensificando, según 2 Timoteo 3:1-5. Ante este escenario alarmante, surge una inquietante pregunta: ¿estamos acercándonos a la etapa final de la profecía bíblica? Sin embargo, parece que la narrativa aún no ha concluido.
Tras el extraño fenómeno del río Éufrates, se encontró algo más sorprendente. Líderes comunitarios y arqueólogos han reportado el hallazgo de un inmenso esqueleto humano enterrado en el lecho seco del río. Este descubrimiento ha reavivado el debate sobre una antigua raza conocida como los Nefilim, seres enigmáticos mencionados en el libro de Génesis y otros textos antiguos. ¿Podría ser esta la evidencia perdida que confirme su existencia? En Génesis 6:4 se describen a los Nefilim como individuos que habitaron la tierra en tiempos antiguos, así como después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Se les considera héroes del pasado y hombres de renombre. Algunos eruditos bíblicos sostienen que los Nefilim eran el resultado de uniones entre ángeles caídos y mujeres humanas, formando una raza de gigantes con habilidades extraordinarias. Se dice que estos seres de gran poder e influencia fueron eliminados por un juicio divino, especialmente durante el diluvio de Noé. No obstante, sigue la interrogante. ¿Algunos habrán sobrevivido o sus restos yacen escondidos bajo el paso del tiempo, ahora emergiendo a la luz conforme el Éufrates se seca? El tamaño y las características inusuales de los huesos sugieren que no se trata de un humano ordinario. Un hallazgo impactante sugiere que los restos descubiertos podrían corresponder a un ser de enorme tamaño, con extremidades alargadas y un cráneo desproporcionadamente grande. Estas características evocan las antiguas descripciones de los Nefilim, mencionados como gigantes poderosos. La ubicación de este descubrimiento es crucial, ya que el río Éufrates aparece en múltiples profecías bíblicas. En Apocalipsis 9:14, se hace referencia a 4 ángeles atados en sus orillas, aguardando un evento significativo antes del fin de los tiempos. Si la sequía del Éufrates está revelando secretos ancestrales, ¿podría este esqueleto ser una señal divina de lo que está por venir? Este sorprendente hallazgo surge en un contexto de agitación global, fenómenos naturales extraños y señales que muchos interpretan como el cumplimiento de profecías bíblicas. Asimismo, el Apocalipsis menciona que el Éufrates se secará, allanando el camino para eventos cruciales en el fin de la era. Pero, ¿por qué aparece un esqueleto de Nefilim en el Éufrates? Este río ha sido un foco de misterios y significados religiosos. Algunos sostienen que bajo sus aguas podrían encontrarse tumbas ancestrales, ciudades perdidas e incluso portales a realidades sobrenaturales. Una teoría sugiere que los Nefilim fueron encarcelados bajo tierra tras el gran diluvio, de acuerdo a lo mencionado en Judas 1:6, donde se habla de ángeles que abandonaron su lugar y están reservados en oscuridad para el juicio. Si esta suposición es válida, la sequía del Éufrates no es simplemente un fenómeno natural, sino una señal divina que presagia la liberación de algo oculto durante milenios. En la Biblia, los Nefilim son descritos como hombres poderosos en el Antiguo Testamento, considerados grandes y fuertes, como descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Algunas versiones de la Biblia hebrea los traducen como gigantes, mientras que otras no. Los Nefilim aparecen en la Biblia en 2 ocasiones, específicamente en Génesis 6:4 y Números 13:33. Este término genera numerosas interpretaciones, siendo comúnmente traducido como gigantes o los caídos. La confusión persiste incluso entre eruditos. Mientras que versiones antiguas de la Biblia tienden a considerarlos gigantes, la traducción de Aquila, desde el hebreo al griego, adopta el significado de aquellos que han caído ante sus enemigos. En Génesis 6, la mención de los Nefilim se vincula a los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres, dando como resultado una progenie que se describe como hombres de renombre,
poderosos en su tiempo. No se especifica en ningún momento que fueran gigantes, sino más bien se les presenta como seres destacados en una época en la que aumentaba la maldad de la humanidad. A medida que las generaciones se multiplicaban, los hijos de Dios encontraron agraciadas a las hijas de los hombres y decidieron tomar esposas entre ellas. En respuesta a la corrupción que observaba, el Señor estableció un límite, señalando que la vida del hombre estaría restringida a 120 años. Más adelante, en Números 13:33, se enfatiza la dimensión de los Nefilim, mencionando que los espías vieron en la tierra a estos gigantes, hijos de Anak. Esto refuerza la percepción de una estatura imponente que parece diferir de la imagen anterior presentada en Génesis. Esta dualidad en la representación del término Nefilim ha llevado a múltiples interpretaciones dentro del ámbito cristiano, generando un rico debate entre estudiosos y teólogos. Desde tiempos antiguos, el relato bíblico nos ofrece imágenes poderosas. En un pasaje se hace mención de los Nefilim, criaturas asociadas a los gigantes, cuya existencia ha dado lugar a especulaciones y teorías fascinantes. Se señala que, al compararse con ellos, algunos se sentían insignificantes, como saltamontes. Esta reflexión no solo alude a su tamaño, sino también a su fuerza abrumadora. Otro aspecto inquietante gira en torno a la misteriosa presencia de 4 ángeles caídos presuntamente encerrados bajo el río Éufrates. Una profecía afirma que estos seres aguardan un tiempo designado para ser liberados. Si, de hecho, el Éufrates está retrocediendo, podríamos estar ante un umbral donde estas entidades atadas estén a punto de salir y provocar caos en la tierra. El libro de Apocalipsis ofrece una advertencia escalofriante sobre el futuro del río. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles, lejos de ser mensajeros celestiales, son seres rebeldes que fueron desterrados del cielo y sujetos a un confinamiento divino. Respecto a los gigantes, muchas teorías apuntan a que los Nefilim eran la personificación de esta raza. Su origen radica en la alianza de ángeles malignos con mujeres humanas durante la era de Noé. Este relato se encuentra en el Génesis, donde se narra que los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres. Estos hijos de Dios eran en realidad seres espirituales que al rebelarse tomaron forma humana y formaron familias. Los hijos resultantes de estas uniones no eran como los demás. Los Nefilim eran descritos como titanes que traían violencia y dominio, dejando un legado oscuro que marcaría a las generaciones futuras. En las Escrituras se les define como los hombres renombrados de antaño, seres poderosos que llenaron la tierra de temor. Sin embargo, a lo largo de la historia, ha habido malentendidos acerca de su naturaleza y propósito. Existen muchas interpretaciones erróneas que alimentan los mitos en torno a su existencia y a su lugar en los relatos sagrados. Al comprender este contexto, podemos acercarnos a una visión más clara de su significancia en el marco bíblico. Los Nefilim son de origen humano. Hecho, su progenitor fue llamado los hijos del verdadero Dios, como se menciona en Génesis 6:2. Esta expresión también se utiliza para describir a los ángeles en Job 38:7, donde se señala que estos seres pueden manifestarse como humanos, tal como se evidencia en Génesis 19:1 y Josué 5:13-15. El apóstol Pedro se refirió a los espíritus encarcelados que desobedecieron durante la espera de Dios en los días de Noé, como se menciona en 1 Pedro 3:19-20. Jude, otro escritor bíblico, dice que algunos ángeles no mantuvieron su posición original y abandonaron su morada, según se detalla en Judas 6.
Es un error común pensar que los Nefilim eran ángeles caídos. En realidad, el contexto de Génesis 6:4 revela que estos seres eran híbridos, resultado de la unión entre ángeles materializados y mujeres. Cuando los ángeles comenzaron a tomar esposas a su antojo, Jehová decidió actuar contra la inmoralidad de esa época, lo cual se encuentra en Génesis 6:13. La narración menciona que en esos tiempos los ángeles continuaron uniendo sus vidas con las hijas de los hombres, dando como resultado a los poderosos Nefilim, conocidos como fortalezas de antaño. Pero ¿cómo eran los Nefilim? La Biblia no proporciona descripciones detalladas, salvo su notable altura. Sin embargo, textos extrabíblicos como el libro de Enoc ofrecen algunas pistas. Por ejemplo, la descripción de Noé al nacer generó preocupación en su familia por considerarlo un Nefilim. Se mencionó que su piel era más blanca que la nieve y más roja que una rosa, con cabello blanquísimo y ojos resplandecientes. Mientras que algunos pueden encontrar similitudes con vampiros de la serie Twilight, lo cual es una especulación. También surgen preguntas sobre el simbolismo de los cuernos en fuentes tanto bíblicas como de antiguas culturas del cercano Oriente. En una de las escrituras se dice: «Cortaré los cuernos de los impíos, pero los cuernos de los justos serán exaltados», lo que sugiere una conexión más profunda con su significado. El Salmo 75:10 menciona que en la antigüedad los cuernos simbolizaban la realeza y lo divino, reflejando la representación artística de reyes y deidades con esta característica. Esta idea, aunque intrigante, proviene de las especulaciones de un lector sobre los Nefilims. Cabe preguntarse, ¿existieron realmente? La respuesta es afirmativa. Eran gigantes cuyas huellas se han hallado en casi todos los continentes. En cuanto a las lunas de sangre, algunas personas las consideran presagios del fin de los tiempos. En 2015, ciertos grupos religiosos interpretaron un tetrate de lunas de sangre, alineadas con días sagrados de la Biblia, como señales de inminente juicio divino. Sin embargo, esos eclipses pasaron sin eventos relevantes, y aunque el interés ha disminuido, todavía hay quienes afirman que ciertos fenómenos lunares anuncian el desenlace de la historia. El 1 de enero de 2018, un nuevo eclipse lunar total se producirá en varias regiones del planeta. Existen sectas que advierten que estos eventos naturales, predecibles y cíclicos, indican la inminente ira de Dios. ¿Es razonable tomar en serio estas advertencias? Se establece que hay indicios astronómicos profetizados que señalarán la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, es esencial aclarar que los eclipses solares y lunares son los signos a los que se refiere la profecía. Es interesante considerar cómo Dios ha utilizado la oscuridad en momentos cruciales, como en la 9ª plaga de Egipto y la crucifixión de Cristo. Algunos líderes cristianos argumentan que estos ejemplos respaldan la idea de que el Altísimo se manifiesta a través de eclipses. Profundicemos en esos acontecimientos para comprender mejor este tema. La 9ª plaga sobre Egipto fue la que provocó una oscuridad total que duró 3 días, un fenómeno que no puede ser atribuido a un eclipse solar, ya que estos son breves. Los israelitas no sufrieron sus efectos, lo que indica que fue un milagro divino. Según Éxodo 10, 21, 23, esta oscuridad fue una intervención sobrenatural de Dios. En la crucifixión de Jesús se describe una oscuridad que cubrió la tierra. Los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas relatan que esta sombra comenzó a la medianoche judía, en la 6ª hora, y se prolongó hasta la 9ª hora, es decir, 3 horas. Esto también es demasiado tiempo para un eclipse solar. Además, como Jesús murió durante la Pascua, el 14 de Abib en el calendario hebreo, lo que significa que la Tierra estaba situada entre el Sol y la Luna, no podía haber un eclipse solar durante ese evento.
Ambas situaciones reflejan la intervención milagrosa de Dios. Si consideramos que estos episodios no implican el uso de eventos astronómicos naturales como señales bíblicas, surge la pregunta sobre lo que dicen las profecías sobre el futuro. En el libro de Revelación, específicamente en el capítulo 6, la apertura del sexto sello trae consigo señales celestiales. Se menciona que el sol se oscurecerá y la luna se verá roja, como se refleja en Joel 2:31. Estas señales serán globales, inconfundibles y totalmente sobrenaturales. Algunos han interpretado estos pasajes como indicadores de eventos astronómicos recientes. Sin embargo, se puede considerar un eclipse en este contexto. Durante un eclipse solar, el sol se oscurece debido a la alineación de los cuerpos celestes, pero la luna no se torna roja. En contraste, una luna de sangre se produce durante un eclipse lunar que requiere una alineación diferente. Por lo tanto, el pasaje de Revelación 6:12 no se puede referir ni a un eclipse solar ni a uno lunar, ya que para que se dieran ambos fenómenos simultáneamente, se necesitarían condiciones imposibles. Para reflexionar sobre estos eventos, es importante mantener la perspectiva de que las señales divinas son diferentes a lo que la ciencia puede explicar. La Biblia nos invita a observar más allá de lo natural y a reconocer lo sobrenatural. Este evento se ve acompañado por señales celestiales, como estrellas que caen a la tierra, probablemente meteoritos, y la reubicación de montañas e islas debido a intensos terremotos. Estas manifestaciones, mencionadas en Apocalipsis 6:13-14, serán globales, inconfundibles y de origen sobrenatural, resultado de la intervención directa de Dios, no de la alineación natural de la Tierra y la Luna. Estas señales celestiales anunciarán el inicio de un período profético conocido como el Día del Señor. Prepárese para lo que está por venir. Los eventos proféticos aún no se han cumplido completamente. Primero, enfrentaremos engaños religiosos, Mateo 24:4-5, que corresponden al primer sello de Apocalipsis 6:1-2. Luego surgirán guerras y rumores, Mateo 24:6, en conexión con el segundo sello, Apocalipsis 6:3-4. Seguirán hambrunas a nivel global, Mateo 24:7, relacionadas con el tercer sello, Apocalipsis 6:5-6, y pestilencias, Mateo 24:7, vinculadas al cuarto sello, Apocalipsis 6:7-8. Estos primeros 4 eventos representan el inicio de penas, como indica Mateo 24:8. Aunque ya observamos señales proféticas en las tendencias actuales, su intensidad crecerá en el futuro. ¿Sucederán los eventos revelados en Apocalipsis? ¿Cómo podemos tener certeza? Serán seguidos por la persecución de la verdadera Iglesia de Dios. Mateo 24:9-10, 12-13, Apocalipsis 6:9-11, y la abominación desoladora, Mateo 24:15. Mateo 24:21 indica que todos estos sucesos están vinculados con la gran tribulación. Posteriormente, las señales mencionadas se manifestarán justo después de este tiempo de tribulación, Mateo 24:29, coincidiendo con el sexto sello de Apocalipsis 6:12-14. Estas perturbaciones astronómicas serán visibles y sentidas en todo el mundo, a diferencia de los eclipses que solo impactan a áreas limitadas. No se equivoque, eclipses y lunas de sangre no están asociados con eventos proféticos bíblicos. Desde la creación, Dios estableció y organizó los cuerpos celestiales, como se menciona en Génesis 1, 14, 15, 16, 18. La Biblia nos aconseja no preocuparnos por las alineaciones celestiales y no dejarnos llevar por el temor o la confusión que puedan generar estos fenómenos. Jeremías 10:2. Es importante no dejarse engañar por supuestos expertos en profecías del fin del mundo que afirman que eclipse y lunas de sangre son señales proféticas.
Aunque son fenómenos fascinantes, no tienen un significado profético propiamente dicho. La vida, la esperanza y la verdad son claves para comprender los eventos mundiales a la luz de la profecía bíblica, además de mantenernos alerta frente a enseñanzas erróneas que no concuerdan con la palabra de Dios. En momentos críticos, Dios usará señales sobrenaturales en el cielo para marcar su intervención, castigar a la humanidad por sus pecados y ofrecer rescate ante la autodestrucción. El profeta Joel habló de extraordinarias señales antes del gran y temible día del Señor. En esta revelación, Dios declara: mostraré maravillas en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre antes de la llegada de ese notable día. Joel 2:30-31. Una visión similar se encuentra en las profecías de Isaías, quien mencionó que las estrellas y constelaciones no brillarán, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Isaías 13:10. Todas estas visiones se conectan con el sexto sello en el libro de Apocalipsis. Juan el apóstol describe un gran terremoto, un sol negro como silicio y una luna roja, mientras las estrellas caen a la tierra como higos tardíos de una higuera sacudida por un viento fuerte. La coherencia entre las profecías de Joel, Isaías y la visión de Juan destaca la importancia de estar atentos a los signos del tiempo, más allá de las interpretaciones engañosas que puedan surgir. El cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla, y montañas e islas serán desplazadas de su lugar. En el libro de Apocalipsis, el sexto sello revela señales celestiales que anuncian la ira del Cordero. La apertura de este sello generará una reacción impactante entre quienes sean testigos de estos fenómenos. Los gobernantes y poderosos de la tierra, así como todos los demás, buscarán refugio en cuevas y rocas, clamando por ser ocultos del rostro del que está en el trono, ya que ha llegado el día de su ira. Este artículo aborda lo que implica el sexto sello, que actúa como un preámbulo a la ira divina en la tierra. Jesús, el Cordero, desvela este rollo profético con 7 sellos que anticipan los eventos que ocurrirán antes de su regreso. Los fenómenos celestiales son una señal clara de su intervención en los asuntos humanos de manera manifiesta. Jesús también advirtió que estos signos se sucederían inmediatamente después de un evento profetizado. Tras la tribulación de esos días, el sol será oscurecido, la luna no brillará y las estrellas caerán del cielo. La tribulación antecede la manifestación de los signos celestiales. ¿A qué se refería Jesús al mencionar la tribulación? Este periodo representa una profunda angustia para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, conocidos actualmente como Israel. Durante esta etapa, esa población enfrentará hambrunas, pestes, invasiones y opresión. A su vez, será un tiempo marcado por la intensa persecución de los fieles de la verdadera Iglesia de Dios, conocida como el Israel de Dios. Los tiempos de angustia mencionados en las Escrituras, específicamente en Jeremías y Daniel, son profundos y han resonado a lo largo de la historia. La tribulación de esos días se describe con gran dramatismo, haciendo eco de las advertencias de diversos profetas sobre eventos cósmicos impactantes. Si juntáramos las visiones de Joel, Isaías, Jesús y Juan el Apóstol, obtendríamos una lista asombrosa de acontecimientos. Entre ellos se destaca una gran sacudida de la tierra, alteraciones en montañas e islas y manifestaciones de fuego y humo. Además, las luces celestiales se oscurecerán. El satélite terrestre adoptará un tono rojo intenso y se verá cómo las estrellas parecen desplomarse. Un fenómeno singular también sería el cielo desenrollándose como un pergamino, seguido rápidamente
por una serie de plagas devastadoras que se anunciarán con trompetas, tal como se detalla en el libro de Revelación. Estos inusuales acontecimientos presagian la venida de Cristo, quien regresará en majestad para establecer un reino de paz. Sin embargo, ¿quién controlará estas señales y fenómenos? A medida que estos eventos se desarrollen, los expertos en ciencia y meteorología intentarán ofrecer explicaciones racionales, quizás descartando su carácter divino. En medio de todo esto, las advertencias bíblicas permanecen vigentes y apelan a la reflexión sobre el significado de tales signos en nuestro tiempo. La interconexión entre la creación y lo espiritual nos invita a observar con atención y discernimiento los signos que nos rodean.